el registro. Bueno, nos encontramos en este espacio sincrónico que no queríamos dejar de tener en la cátedra. Igual vamos a grabar este encuentro para que quede registrado y que, bueno, que aquellos compañeros y compañeras que no pueden estar ahora lo puedan ver cuando tengan tiempo y conexión. En esta clase vamos a dialogar con dos compañeros y trabajadores de la Facultad de Periodismo. Ellos forman parte de los espacios de gestión de la facultad también, y la idea es que, digamos, trabajemos en esta ocasión sobre la cuestión de las masculinidades, como les habíamos planteado previamente en la clase que subimos hoy. Bueno, nos acompaña, bueno, está Mariana, que está en todos los encuentros, pero también nos acompañan Delfina, que es la secretaria de Género de la facultad, y Lucas, que es investigador en masculinidades de la facultad. Seguramente, bueno, los conocen, se los habrán cruzado cuando teníamos la posibilidad de transitar los pasillos de la facultad. Ahora nos encontramos de este modo. eh, pero bueno, digamos, les invitamos para que nos ayuden a pensar un poco esta pregunta que habilitamos hoy en la clase que iniciamos respecto de la pregunta por las masculinidades. Ustedes saben que en el tránsito de esta cursada de invierno tuvimos, por un lado, una primera discusión relacionada a pensar, bueno, la relación entre las ciencias sociales y el deporte, es decir, cómo las ciencias sociales comienzan a abordar el deporte desde una perspectiva crítica, analizar a partir de esta idea que va a transitar toda la cursada respecto de que pensar el deporte nos permite pensar la problemática social, es decir, nos permite pensar muchas de las dimensiones conflictivas que habitan en nuestra sociedad, y bueno, el deporte parece como una gran herramienta para pensarlo. Y en ese sentido, la semana pasada incorporamos otro concepto que era el concepto de cultura, y pensamos cómo los estudios culturales nos permiten reflexionar y bueno, y allí también digamos, dar paso a la pregunta por las masculinidades, algo que vamos a desarrollar en esta ocasión. Así que, en principio, bueno, les damos la bienvenida, les agradecemos que estén participando. No sé, Mari, si vos querés agregar algo más antes de que comencemos con el diálogo. No, totalmente. Creo que adherir a esto que vos decís y que lo tomen como, digo, en esto de seguir pensando al deporte desde distintos lugares, que es un poco lo que les venimos proponiendo desde el principio. Digo, esto de pensar la masculinidad en este aspecto me parece como súper importante y un lugar del que deberíamos como aprovechar, ¿no? Digo, es una instancia que creo que es fundamental para seguir pensando, para seguir reflexionando, sobre todo en estos tiempos en donde estas discusiones están recontra presentes. Así que eso, invitarlos a que aprovechen esta instancia, sobre todo porque también va a ser parte del último trabajo integrador, así que eso. Genial, sí, totalmente. Bueno, justo antes de comenzar recordábamos que este año comenzó con el asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbyers, que pensábamos, bueno, este va a ser el tema de la cursada, durante toda la cursada. Ocurrió la pandemia y bueno, nos desestructuró mucho de eso, pero bueno, son temas digamos, que además de alguna manera demuestran la importancia que tiene el periodismo deportivo en este tipo de abordajes, es decir, digamos, la responsabilidad que tienen ustedes como comunicadores y comunicadoras bueno, en este tipo de situaciones. Además, digo, además de la responsabilidad, la posibilidad de hacer un ejercicio pedagógico amplio, ¿sí? Me parece que está bien pensarlo por ese lado. Así que bueno, si les parece, comenzamos con el diálogo. Bueno, Delfina es nuestra secretaria de género de la facultad y bueno, trabaja en relación a la pregunta por el género. No sé si querés presentarte y contarnos algo sobre la secretaría y después en particular sobre qué es el género. Bueno, hola a todos.
Espero que esta pandemia les encuentre bien a todos. Como decían los compañeros, acá con Luqui, bueno, de alguna manera vinimos a intentar aportar algo de la mirada de las masculinidades y del género, la perspectiva de género en los contenidos que están viendo en la materia y también en el paso por la facultad, que también es importante que sepan que, bueno, que cuentan con estos espacios donde producimos conocimiento, donde estamos también parados y paradas para dar este debate. Y un poco Pabli, cuando me convocó, me hablaba de esta pregunta como general sobre, bueno, la perspectiva del género o el género. Sobre eso, concretamente, bueno, ustedes saben, deben saber, también decía Mari, algo de esta discusión que está muy presente en este momento, así que un poco por acción u omisión, todos alguna cosa de esto escuchamos. Lo primero, digamos, para poder bocetar una definición sobre género o perspectiva de género, me parece que es retomar algo que planteó Butler. Butler lo planteó también en una relectura o una reapropiación de Simone de Beauvoir, cuando Simone de Beauvoir decía, mujer no se nace, se hace, y lo que Butler plantea concretamente es la performatividad del género, ¿no? Cuando decimos que el género es performativo, y Butler también va a sumar que el sexo es performativo, va a decir que a veces se asocia la identidad más social al género y la biológica al sexo, pero en realidad ambas categorías son performativas. Lo que quiere decir es que es discursivo el género, ¿no? De alguna manera. Y cuando decimos que el género es discursivo, hablamos de que el género está conformado o se identifica o se construye en términos de una cadena de significaciones. Ustedes esto también lo habrán visto seguramente en alguna materia, pero al decir que estas categorías son culturales, son políticas, son sociales, lo que estamos diciendo en realidad es que son categorías discursivas. Esto claramente lo vemos en el lenguaje que conocemos y que usamos, quienes hablamos el castellano concretamente, cuando hemos develado, digamos, en más de una ocasión, cuando nos preguntamos por el lenguaje, por la lengua, digamos, por las palabras, develamos que la invención del mundo, que la invención de la humanidad, digamos, que la configuración de la humanidad, fue planificadamente creada en un masculino universal excluyente, ¿no? Con esto, concretamente, digamos, podemos hablar de toda nuestra lengua, ¿no? Cuando decimos, nos queremos referir a la humanidad y decimos el hombre, por ejemplo, aparece la primera, digamos, fundamentación de este universal masculino excluyente. Nos queremos referir a la humanidad y decimos el hombre, dejando por fuera por lo menos el 50% de la humanidad, ¿no? Por lo menos. Y en ese sentido, digamos, quienes también estudiamos esta carrera o hacemos comunicación, en su caso son futuros y futuras profesionales de la comunicación, develamos también la importancia de la palabra y del lenguaje en términos de la práctica profesional. A los comunicadores nos importa la palabra, y en ese sentido entendemos también que el lenguaje materializa. Cuando decimos que el lenguaje materializa, concretamente decimos que no solamente nombra las cosas, ¿no? Las define, sino que además construye existencia, ¿no? Construye materialidad. Y cuando nos referimos a esta materialidad, estamos diciendo que asigna lugares y roles a las cosas, a las personas, digamos. No solamente el lenguaje nos define, nos pone nombres, nos adjetiva, sino que además también nos adjudica ciertos lugares y ciertos roles en el mundo. Entonces podríamos decir también entonces que el lenguaje, de alguna forma, territorializa, ¿no? La vida social. Sabemos nosotros, nosotras y nosotres, que en general el lugar de la mujer ha sido históricamente relegado al espacio privado y el lugar del varón a lo público. Y cuando decimos esto también, bueno, digamos, para poder de alguna forma ejemplificar todas estas cosas que solemos decir quienes construimos los saberes de una perspectiva de género, esto es concretamente cuando a una mujer se le dice, vos no podés hablar de esto, ¿no? Como si hubiera una palabra que la mujer tiene negada por el simple hecho de ser mujer. Cuando se las asocia a las mujeres a las tareas domésticas, que además de ser tareas domésticas, digamos, que las obligan a estar en el espacio privado, tampoco están remuneradas, ¿no? Como si la mujer, biológicamente, por su condición de mujer, tuviera que, gratis, realizar un trabajo que es igual
o más arduo que muchos de los trabajos que hacen los hombres en el terreno de lo público y con cierta remuneración. Entonces, lo que terminamos entendiendo es que esto del lenguaje que materializa y que por supuesto está atravesado por la perspectiva de género, muchas veces en detrimento de los lugares de las mujeres y de las disidencias en el mundo y de los roles de estas personas, sabemos que entonces hay ciertos lugares en los que las mujeres podemos estar y ciertos lugares en los que no, y que eso es una invención planificada y arbitraria, digamos, de la humanidad, y que ahí está atravesada, esos lugares y esos roles están atravesados por una pedagogía profundamente patriarcal, digamos, ¿no? No es ingenuo, de ninguna manera, que las mujeres estén asignadas al espacio de lo privado y que los varones estén asignados al espacio de lo público. Bajo ningún aspecto hay ingenuidad ahí, incluso si nos preguntamos, bueno, ¿de dónde vienen algunas cosas? Podemos empezar a pensar incluso en, bueno, ¿por qué esta división, cómo se constituye esta división de la humanidad en dos partes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos diferencian por la genitalidad? Si nos podrían diferenciar por otro montón de cosas. Bueno, ahí hay una decisión, digamos, que también está atravesada por una colonialidad, digamos, ¿no? Estas diferenciaciones que se hacen en el mundo que, por supuesto, que favorecen a los menos y desfavorecen a los más, pero que además no solamente puede ser pensada en términos de género, sino que tiene que estar necesariamente atravesada por otras categorías. Y acá también entra algo que ustedes seguramente han visto en la materia, que tiene que ver con la mirada de los estudios culturales, ¿no? Cómo de alguna manera los estudios culturales nos posibilitan a pensar en la cantidad de categorías o de identidades que definen a las personas en la humanidad, y cómo esas categorías atravesadas también nos ponen en lugares y nos hacen pensar las cosas que pensamos, entender las cosas que entendemos y vivir la vida de la manera en que la vivimos. Nosotras también, las que somos feministas, solemos decir que si es difícil ser mujer, mucho más difícil es ser mujer, negra, pobre, mucho más difícil es ser trans. Entonces, bueno, cómo atravesar estas categorías también nos invitan a pensar en cómo la estructura patriarcal está completamente vapuleada y reforzada por una estructura colonial, blanca, propietaria, etc. Todo esto que les estoy diciendo, que es un montonazo, es para también hablar un poco de los lugares en los que aparecen estos micromachismos o estas ideas patriarcales sobre la vida, y por supuesto que las ciencias sociales concretamente, son un lugar, y el deporte claramente también. Nosotros también solemos decir, digamos, que es importante tomar las ciencias sociales en términos de alguna manera posibilitadoras de la transformación, ¿no? Las ciencias sociales, al igual que hablamos anteriormente de las mujeres y las disidencias, muchas veces estuvieron también banalizadas, estigmatizadas, jerarquizadas, y de alguna manera las ciencias sociales era la ciencia, ¿no?, pobre, la ciencia que no importaba, la ciencia que en realidad no podía develar ningún misterio de la humanidad, la ciencia que de alguna manera generaba opinología por la opinión misma, y no podía construir sentidos reales para disputar el terreno de la ciencia real, dura, exacta, específica, etc. Entonces, la ciencia también tiene esta impronta, de alguna manera, de ser profundamente colonial, patriarcal, racista, etc. Cuando digo esto, digo concretamente esto que les mencionaba anteriormente, cómo la ciencia exacta fundó el mundo con dos categorías, y sobre ese mundo y esas dos categorías, mujer-varón, construyeron significantes de opresión para las mujeres y de liberación para los varones, ¿no? Entonces la pregunta también de la ciencia social tiene que ser, ¿cómo hacemos para construir desde nuestra propia práctica profesional un lugar para disputar estos sentidos? Y a ustedes les toca un lugar muy difícil, porque el deporte históricamente también ha sido un terreno macho, ¿no? De alguna manera, un terreno donde tenían habilitada la palabra los varones y las mujeres no, donde tenían habilitada la práctica los varones y las mujeres no. Y todo esto que digo, cuando digo mujeres, ni hablar de las disidencias, ¿no? Esto también lo digo porque en este contexto también me parece importante reivindicar el lugar de las disidencias dentro de los debates feministas. Entonces,
el deporte, bueno, esto, ha sido un lugar históricamente relegado a los varones, y no solamente en la práctica, sino también en la posibilidad discursiva, ¿no? La posibilidad de hablar. Esto que hablábamos al principio de, bueno, las mujeres de estos temas no pueden hablar. Y eso es importante tenerlo en cuenta también en términos de la cultura deportiva que se desarrolla. Cuando decimos cultura, hablamos en términos de Williams del proceso social todo, o sea, todas las cosas que ocurren que nos hacen ser quienes somos, decir lo que decimos, pensar lo que pensamos y ocupar los lugares que ocupamos. Entonces, el deporte como un lugar también plausible de ser transformado por ustedes, les futuros comunicadores. Por supuesto, muchos de ustedes no van a practicar deportes, pero sí van a hablar de deportes, van a analizar los deportes, y es importante tener esta mirada. De lo que está pasando con la profesionalización del fútbol femenino, digamos. ¿Cómo puede ser que a esta altura, digamos, como decía María al principio, con lo presentes que están estos debates, se siga poniendo a la mujer que hace fútbol en un lugar secundario al del varón que hace fútbol? ¿Cómo puede ser que todavía hoy, digamos, bueno, ahí también los compañeros me contaban que ustedes hablan un poco de esta cultura del aguante, ¿no? Esto que aparece en el deporte habilitando ciertas cosas, ¿no? Bueno, aparentemente para la cultura del aguante, en el deporte está habilitado a decir algunas cosas que en realidad en otros lados no están habilitadas, ¿no? Cuando en realidad sabemos que el deporte es una de las representaciones de la sociedad, de los sentidos que tenemos, también de esto, de las cosas que pensamos como parte de la humanidad, etc. Entonces, bueno, las canciones de cancha, un tema, ¿no? La profesionalización del fútbol femenino, otro tema. Digo la profesionalización del fútbol femenino porque hay otros deportes a los que el debate ni siquiera ha llegado ni por asomo, ¿no? El fútbol como el deporte quizás más popular, bueno, la categoría popular en el fútbol tiene ciertas complicaciones, pero digo, como uno de los deportes más importantes, más consumidos por les argentines en principio. Entonces, como en el deporte se habilitan ciertas miradas, ciertas posiciones, ciertos discursos, que en realidad en otros terrenos, en otras esferas de la vida, estamos combatiendo y estamos intentando dar vuelta. E incluso quienes se esfuerzan por combatir y transformar estos discursos, en el deporte, en la cancha, ¿no? En estos espacios aparentemente pueden seguir contribuyendo a la configuración de estereotipos y de prácticas patriarcales. Entonces, con esto simplemente hacer un aporte a la necesidad, digamos, de mirar, como miramos la política, digamos, bueno, ahí hay sobrados ejemplos, digamos, de los avances que se han generado en la política en términos de género, digo, la paridad, bueno, algunas cuestiones que empiezan a aparecer en términos también legislativos para poder mirar esos procesos en clave de género. Bueno, el deporte tiene que ser uno de los territorios que miremos en clave de género, no solamente en términos de cómo se practica, y de qué cosas ocurren en el terreno del deporte, sino además cómo contamos. Digo, esto de que las periodistas deportivas aparecieron hasta hace muy poco como, digamos, como objeto de deseo para contribuir a cierta lógica de que el que consume eso es un varón, y el que consume eso entonces va a ser heterosexual, y evidentemente va a encontrar en esa mujer que aparece al costado, decorativamente, cierta pulsión sexual, pero que cuando esa mujer quería hacer un comentario sobre lo que evidentemente sabía, porque es su profesión, el periodismo deportivo, estaba inhabilitada, ¿no? Ese lugar de seguir construyendo a las mujeres, incluso en sus propias profesiones, desde un lugar secundario, decorativo, ¿no? Secundario y decorativo, pero además objeto de deseo del hombre. Entonces, creo que la tarea necesariamente de quienes están cursando la carrera en periodismo deportivo, y van a ser seguramente muy pronto profesionales de la comunicación, es poder pensar en estas categorías, en clave de sexo-género, en clave de desigualdad y en clave de injusticia, sobre la cual se separan, digamos, quienes hablan de deporte, quienes hacen deporte, quienes legislan el deporte, para poder transformarlas en prácticas y en discursos un poco más igualitarios. Dicho todo esto, y ya termino y le paso la palabra a Lucas, que es el real experto en todo esto de las masculinidades, también decirles que es imposible poder pensar la sociedad, como es imposible poder pensar el deporte, como es imposible poder pensar la política y la vida, solamente en una clave, ¿no? Ahí también de vuelta aparecen los estudios culturales. ¿Cómo vamos a pensar solamente el deporte con perspectiva de género? ¿Cómo vamos a pensar solamente la política con perspectiva de género? Esta lucha, digamos, la lucha del debate del género, quienes debatimos el género, quienes instauramos la mirada
en términos de género, somos convencidos y convencidas de que se tiene que anudar en una lucha por la justicia social. Así que en ese sentido, no solamente la invitación a pensar el deporte, la política, la sociedad en clave de género, sino también obviamente anudada a una lucha por la igualdad y la justicia en todo sentido. Bueno, buenísimo, sí, la verdad. Bueno, buenísimo, Delphi, muchísimas gracias. Nos deja, además también, bueno, esto, la importancia de que estos materiales nos queden grabados, porque bueno, son herramientas súper necesarias para, además también esto, para que la cátedra pueda poner en diálogo también, digamos, estos saberes que son sumamente necesarios para el ejercicio periodístico. Bueno, esto, le pedimos a Lucas si quiere tomar la palabra en este momento y como, bueno, continuar con el debate sobre esto. A partir de la pregunta por el género, ¿cuál es el desafío de la pregunta por las masculinidades? ¿Cuál es el aporte? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias obviamente a Pablo y a Mariana por la invitación y a Delphi también por su potente intervención en torno a la necesidad de pensar, ¿no? y transversalizar y situar la discusión en torno a la perspectiva de género, digo, tal y cual como mencionaba Delphi, recién me parece que en esta relación, ¿no? de poder pensar las masculinidades y el deporte, y también situar la discusión en torno a las masculinidades y el deporte, anclado en la discusión en torno al género o la necesidad de abordar estas discusiones ubicadas dentro de lo que Delphi claramente definía como la perspectiva de género. Me parece que bueno, digo, todas las discusiones, teorizaciones y aportes en torno a las teorías del género en su vinculación con las masculinidades y el deporte es lo que de algún modo nos permite revisar, tensionar, profundizar y problematizar la mirada por la cual, digo, llegamos a de algún modo constituirnos entre muchas comillas, digo, como varones y mujeres, ¿no? Digo, me parece que ese también es uno de los aportes, digo, también más interesantes que tiene la teoría del género para vincularla y relacionarla con lo que es la discusión en torno a las masculinidades y el deporte. Ahí, digo, obviamente, digo, me parece súper importante esta discusión que se da en la materia, ¿no? de cómo relacionar o cuál es la necesidad, ¿no? de vincular o situar también la pregunta por las masculinidades en su vinculación con el deporte, porque también como mencionaba Delphi en su exposición, digo, claramente el deporte, digo, no es una práctica social aislada, sino que es una práctica social donde se reproduce y donde se produce, obviamente, digo, lógicas de dominación y de poder, y en esa práctica, que obviamente, digo, es, digo, al ser una práctica que está profundamente atravesada por estas lógicas de poder, es, digo, fundamental la pregunta por las masculinidades. ¿Por qué? Digo, porque el deporte, digo, no solamente es un espacio donde se constituyen determinadas subjetividades, y en esa constitución de esas subjetividades, digo, funciona como un operador ideológico en torno a los estereotipos que se construyen en torno a determinados tipos de corporalidades, de identidades y demás, sino que además el deporte históricamente ha sido una práctica masculinizante, ¿no? Entonces, digo, por un lado tenemos, digo, esta situación en donde, bueno, en el deporte se producen y se reproducen determinados estereotipos vinculados a la masculinidad tradicional, ¿no? Digo, la masculinidad tradicional, digo, como ese dispositivo de poder en el cual todos los cuerpos nacidos con pene, en función de esta definición también performática que explicaba Delphi, ¿no? Todos los cuerpos nacidos con pene son sociabilizados en ese dispositivo de la masculinidad. Entonces, el deporte, el campo del deporte, la práctica deportiva, digo, es un espacio de reproducción, es un espacio de reproducción de estos estereotipos, pero a su vez también es un espacio, digo, donde se masculinizan, por decirlo de algún modo, determinadas prácticas, ¿no? Porque se ponderan determinadas situaciones y se relegan y se dejan afuera, digo, otras. Digo, Pablo hacía mención
al inicio de la clase sobre la situación que pasó en Villa Gesell con los rugbyers, ¿no? Ahí hay que también, como Pablo nos comentaba, ustedes tienen para leer la nota que escribió Brands sobre este tema, que calculo que es la de Anfibia, ¿o no? Esa nota. Bueno, ahí Brands, claramente, sitúa esa situación en torno al asesinato por parte del grupo de rugby, no como una situación, ni aislada, ni equivocada, ni bárbara, sino como una práctica, profundamente consciente de eso que se hace, porque una de las características principales que tiene la masculinidad es que, no solamente que se produce, sino que, es constantemente reinscrita, evaluada en su grupo de pares, ¿no? Es decir que, la masculinidad se sostiene producto de la vinculación con otros varones. Entonces, por eso ahí también es interesante la pregunta en torno a las masculinidades del deporte, porque claramente el deporte, es un espacio de reproducción y de consolidación de estas lógicas normativas en torno a la masculinidad. Fíjense, ustedes también, para esta clase tenían que ver el video en torno a esta situación de Nicole Neumann en torno a su intento de desnudo en el Obelisco. Bueno, esa situación que se produce, esa reacción que se produce no es una reacción, aislada, más allá de, la situación puntual que tiene que ver, ahí hay, no solamente que hay una congregación de cuerpos masculinos, por decirlo de algún modo, sino que el modo de accionar, fíjense el modo de accionar que tienen ese grupo de varones en esa situación, puntual, la violencia aparece ahí, como la práctica legítima de esa situación, ¿no? Incluso quien no es violento en esa situación, bueno, ahí es automáticamente como reprimido por esos otros varones que están participando de ese acontecimiento. Entonces, eso es una de las cuestiones, también como interesantes para pensar la relación masculinidad y deporte. Después también, también un poco retomando a Butler, como hacía mención Delphi, bueno, también de algún modo las teorías del género o las discusiones en torno a la sociabilización del género permite ponderar unos cuerpos por sobre otros, ¿no? Y el campo del deporte, fundamentalmente, pensemos, bueno, los deportes en general, ¿no? Pero quizás el fútbol es el que lo vemos más fácilmente, porque quizás que es el deporte más consumido, por decirlo de algún modo, pero incluso también en el campo del deporte y en los deportes en general hay una cierta valoración de unos cuerpos por sobre otros. Y en esa valoración de unos determinados cuerpos por sobre otros, se establece un determinado biotipo al cual se tienen que adscribir y cumplir los y las deportistas, ¿no? Esto pasa, transversalmente en todos los deportes, pero fíjense cómo, incluso en situaciones de entrenamiento deportivas, todo el tiempo se hace alusión a, bueno, alcanzar el biotipo del jugador. Y el biotipo es, una definición y un concepto que viene, sin ir más lejos, de la biología, ¿no? Es un concepto que está vinculado a lo animal, si se quiere, si podríamos ponerlo como ponerle alguna definición. Bueno, todos esos sentidos de algún modo juegan un papel determinante en lo que es la construcción de un modelo de masculinidad normativa. Entonces, volviendo a esta relación de masculinidad y deporte, también haciendo mención a esto que se mencionaba de, bueno, también situar la pregunta, si se quiere, en lo que es la relación y los aportes de los estudios culturales, es lo que nos permite de algún modo comprender que el deporte es, claramente un espacio de disputa y de reproducción y tensión en torno a la dominación, la resistencia en torno al poder y la dominación. En eso, obviamente, hay muchísimos autores que trabajan esta relación, pero todos estos imaginarios, sentidos que se construyen como legítimos, son puestos en escena o de algún modo intentan validarse
continuamente en esta lógica de la relación, por ejemplo, ¿no? del fútbol-espectáculo. Entonces, en esa relación de fútbol-espectáculo, deporte-espectáculo, es central la construcción de, bueno, digo, todos estos sentidos, fundamentalmente en torno a, bueno, los mandatos que tienen que cumplir los y las deportistas, pero, digo, una cosa incluso mucho más terrible, que es como, por ejemplo, como mencionábamos hace un ratito, incluso cómo esos cuerpos son sociabilizados y son puestos en esa lógica espectacularizante de el deporte. Después, para definir o situar, si se quiere de algún modo, un poco la definición en torno a la masculinidad o las masculinidades, siempre digo, hay algunos autores que proponen siempre como, bueno, definir la masculinidad es, desde el vamos, una actividad que es compleja, ¿no? Porque, y sobre todo ahora que entramos en muchas discusiones, bueno, qué es y qué no es. Una de esas primeras puntas, Delphi también la mencionó, ¿no? Que es esta idea de, bueno, discutir un poco la idea del universal del hombre, ¿no? Por eso los estudios de masculinidades, la discusión en torno a las masculinidades, plantean desde un principio hacer una diferenciación en torno, bueno, a ese ideal históricamente consolidado en torno a lo que es el hombre, ¿no? Definir el hombre como universal del mundo, como explicación universalizante del mundo, y hablar de varones, ¿no? Y bueno, entonces no es lo mismo hablar de hombres que hablar de varones. Por eso es uno de los principales aportes que tienen los estudios de masculinidades. Y después definir las masculinidades en torno a su negativa, ¿no? ¿Qué es la masculinidad? Bueno, la masculinidad no es un hecho biológico, también recuperando estas definiciones de lo que decía Delphi, no tiene... no depende de la genitalidad asignada arbitrariamente que tienen los cuerpos al nacer. La masculinidad no es un conjunto de atributos propios de los varones y tampoco es algo que se tiene o que se posee, ¿no? La masculinidad. La masculinidad, siguiendo esta definición de género que planteaba Delphi, es... esto, ¿no? Es un dispositivo, un guión, un libreto en el cual esos cuerpos que son, que nacen con pene, son sociabilizados de una determinada manera. Entonces, esos sentidos que históricamente se construyen en torno a estos imaginarios, ¿no? Que el mundo se organiza de modo binario, que eso también es uno de los principales aportes que tienen las teorías de género, bueno, cómo repensar el mundo de un modo no binario, y no me refiero solamente a la binariedad para pensar varón-mujer, el mundo está configurado en malo-bueno, blanco-negro, la razón moderna está de algún modo constituida y fundada bajo el pensamiento binario. Y otras de las discusiones también, quizás más actuales en torno a las definiciones de masculinidades, es, bueno, mencionar la masculinidad, ¿no? En plural, ¿no? Hablar de masculinidades y no de masculinidad, con el objetivo, bueno, de dar cuenta de que hay múltiples maneras de ser varón o de experimentar y de practicar la masculinidad o las masculinidades, porque incluso, las masculinidades en plural refiere que incluso, hay corporalidades e identidades que pueden reconocerse dentro de las masculinidades y no ser varones, ¿no? Hay toda la discusión en torno, por ejemplo, a las masculinidades lésbicas, bueno, un montón de discusiones que, de algún modo, es lo que vienen a proponer estos estudios. ¿Por qué digo todo esto? Porque me parece que, reconocer esta pluralidad o esta diversidad en torno a los múltiples modos y maneras de ser varones, o de ejercer y de vivenciar esa masculinidad, es lo que de algún modo nos permite, bueno, pensar de que hay otras maneras y otros modos de no ejercer una masculinidad violenta, una masculinidad misógina, una masculinidad heterosexual,
Porque uno de los valores también principales de la masculinidad es que automáticamente masculinidad está ligada a heterosexualidad. Entonces, dentro de esta definición, ¿no?, de la heterosexualidad obligatoria, parecería ser que un varón es más o menos exitoso dentro del dispositivo de la masculinidad cuando obviamente se reconoce como no mujer, no niño y no homosexual. Entonces eso como son las tres categorías por las cuales un varón, que consciente o inconscientemente, porque eso también se tratan los sentidos consolidados históricamente, de esto que hablaba Delphi, ¿no?, de la necesidad y la importancia de dar la discusión en torno, en la disputa del lenguaje, ¿no?, y de la significación y de los sentidos que se producen. Por eso decía, ¿no?, consciente o inconscientemente, de algún modo intentan como dar cuenta de ese mandato en el cual son sociabilizados bajo ese dispositivo y esas normas de poder. Y es importante retomar la discusión de las masculinidades en el campo del deporte, porque como también decíamos al principio, el deporte es, no por excelencia, porque hay muchos otros espacios como, la política, muchos otros ámbitos, pero el deporte, tiene una particularidad, por todo esto que también mencionábamos, ¿no? Porque también está profundamente ligado a una lógica de deporte espectáculo, entonces ahí, como que a veces, parecería ser que en el espectáculo o en los productos que uno consume, más ligados a lo cultural o al ocio, a veces parecería ser que se permiten otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso también es como importante, como dar esa discusión también en eso, porque no vemos, la discusión de ligar género con deporte, es también discutir entonces, cuáles son las corporalidades que aparecen y que son legítimas de practicar lo deportivo, ejercer lo deportivo. ¿Cuándo vemos diversidades o disidencias corporales en el mundo del deporte? Nunca. No vemos cuerpos gordos, no vemos ese tipo de corporalidades en el campo del deporte, ¿no? Entonces me parece que es un terreno donde muy claramente se pueden ver cómo toda esta lógica del poder y de la dominación operan continua y constantemente. Bueno, eso como en principio, creo que fui un poco desordenado, pero está bueno que vayamos charlando, como haciendo preguntas y eso, porque no puedo hablar todo de una, intentando abordar todo lo que uno quiere decir, es muy difícil. Además también esto de, buenísimo el aporte, Lucas, fue muy claro, no te preocupes por eso, también está muy claro en el video que tienen ellos para ver, que es complementario también a la clase, pero bueno, sí, además también es compleja esta situación de que estamos ahí frente a la cámara, estamos juntos, pero no estamos juntos, como que, y además esta cosa de las cámaras nuestras, pero bueno, gracias además también a todos que están ahí bancando. Bueno, no sé si Mari vos tenés alguna pregunta, y también, como poníamos recién en el chat, si alguien tiene una pregunta puede levantar la mano o hacer la pregunta por el chat, habilitar el audio y demás. No, yo por ahí, así como retomando, en principio lo mismo, agradecerle a ambos compañeros, me parece que está súper claro estas discusiones, este abanico de discusiones que nos presentan, y que sobre todo son fundamentales, como tomando un poco lo que decía Delphi al principio, esto de lo discursivo, ¿no? Este abanico de discusiones está buenísimo, no solo para seguir pensando en lo social, y en relación a lo social, específicamente el deporte, que es lo que nos encuentra acá, sino también, un poco pensarnos y repensarnos a nosotros mismos como comunicadores y como comunicadoras, que tenemos la posibilidad de seguir debatiendo, de seguir generando estas discusiones desde nuestro rol. Así que me parece que eso también está muy bueno, y por eso también me parece muy, muy importante este espacio, este tipo de espacios en donde podemos seguir discutiendo y repensándonos a nosotros mismos también. Bueno, sí, totalmente, como esta cuestión de, son problemáticas que nos interpelan y que, también esto, tenemos una posición, que es parte también de esa herencia o de ese espacio construido que nos define como esto, dentro de ese paradigma binario que mencionaba Lucas, que somos hombres, somos mujeres, somos de clase alta, baja, media,
digamos, como toda una serie de dimensiones que al mismo tiempo, bueno, como justamente lo que encontramos como una principal problemática es su tremenda potencia, porque está demostrado, digamos, también en lo que expusieron y lo que nosotros transitamos sobre las tareas de cuidado, sobre muchísima experiencia que, digamos, que nosotros transitamos y conocemos a la perfección. Digamos, nadie puede decir, no conozco la dominación patriarcal. Digamos, eso ocurre desde que nacemos y desde que nos levantamos o hasta que nos vamos a dormir, incluso también debe ocurrir en nuestros sueños. Pero digo, esa impresionante presencia al mismo tiempo se invisibiliza. Y se invisibiliza porque se naturaliza, es decir, porque se asume como, bueno, esta idea del sentido común, que es como la gran discusión que también tenemos en la cátedra, bueno, se acepta un determinado orden, que al mismo tiempo vemos que se va transformando, porque hoy justo pensaba cuando Lucas decía, bueno, no vemos esa diversidad de cuerpos, y bueno, justamente pensaba, me parece que mi pregunta va por ese lado, es decir, cómo pensar a los cuerpos en el marco de esta reflexión, porque bueno, digo, en el caso Nicole Neumann se va a desnudar, entonces digamos, como la idea es su objeto, el cuerpo es su objeto, digamos, están ahí agolpados para poder verla, y como también, digamos, como la incorporación incluso de cierta diversidad racial, que digamos que podría ser uno de los elementos, digamos, pero se ocurre, nosotros vemos un texto de Roberto da Mata sobre la incorporación de negros y mulatos al fútbol brasilero, digamos, ocurre por la cuestión del éxito, ¿sí? Porque son buenos atléticamente, entonces, bueno, digamos, es una cosa también de explotación del cuerpo, que de alguna manera, si volvemos a la tesis de Brom, a la idea de la dominación, ¿sí? Digamos, como el cuerpo también es como ese territorio en disputa, y al mismo tiempo como una gran herramienta de lucha, digamos, ¿no? La presencia o la ausencia de los cuerpos, bueno, justamente nos define en gran parte también a la lucha política, ¿sí? Esta idea de, bueno, poder movilizarnos, agruparnos, hacernos presentes cuando nos invisibilizan. Pero bueno, quería preguntarles por eso, con respecto a los cuerpos, ¿cómo ven esa dimensión también al momento de pensar, digo, los cuerpos que son televisados, porque Delfia mencionaba a las periodistas mujeres, esta cosa de, bueno, como, se pueden insertar periodistas mujeres, pero sí tienen que ser como Alina Moine, como tienen que ser modelos, digamos, no podrían ser. Eso ocurre en general en el espectáculo, pero también en el periodismo deportivo, y al mismo tiempo, bueno, digamos los cuerpos no hegemónicos, la salud también, digamos, como esas ideas. Eso te iba a decir justo, sí. Bueno, y también justamente es un debate que está ahora muy presente dentro de los feminismos, el tema de las corporalidades disidentes. A mí, si me apurás, viste, corporalidades disidentes, bueno, pueden ser desde cuerpos gordos hasta un varón trans. Espérame, ¿sabes, Juan? Te pedimos si puedes silenciar el audio porque se está escuchando. Yo lo intento silenciar desde acá, pero no lo logro. ¿Hola? No, bueno. No sé por qué no lo puedo hacer yo. Bueno, ahí está. Ahí está. Perdón. No, decía que las corporalidades disidentes, bueno, tienen como su propia diversidad, ¿no? Entonces se me ocurre pensar en las corporalidades gordas, pero también, por ejemplo, en un varón trans embarazade, ¿no? Bueno, ese tipo de corporalidades que existen, digamos, y que evidentemente nos fueron negadas en la historia de la humanidad, digamos, todavía hoy nos sorprende pensar en un varón trans gestante, por ejemplo. Nos sigue sorprendiendo, ¿no? Porque seguimos anudando de alguna manera en nuestras equivalencias culturales que si elegís ser varón no querés maternar, no querés gestar, no querés incluso poder ser varón maternando, es una posibilidad dentro de la corporalidad disidente. Y la verdad que es esto que decís vos, Pauli, me parece que en el mundo que conocemos esos cuerpos no han tenido lugar en términos de protagonismo, y como hablábamos de que es importante entender las categorías anudadas, digamos, esto que también mencionabas, que era justo lo que yo te iba a mencionar, digamos, cómo el sistema de salud colonial, hegemónico y patriarcal anuda a la gordura, por ejemplo, un problema de salud, ¿no?
Cuando sabemos y tenemos sobradas experiencias, muestras y ejemplos de que eso no existe, digamos, puede ser como no, es contingente, digamos. Podría ser que un cuerpo gordo tenga problemas de salud, como no, como puede ser que no. Entonces, ¿cómo se conjugan los diferentes poderes hegemónicos, digamos, los diferentes aparatos ideológicos del Estado y de la sociedad para seguir contribuyendo a una misma normalización de los géneros, las corporalidades, los espacios, los territorios donde podemos habitar mujeres, varones, disidencias y quienes habiten el mundo en su diversidad? Me parece que tiene que ver con eso, digamos, anudada a la categoría de mujer, hay anudada una categoría que es corporal, que es ética, que es moral, que es, digamos, bueno, esto, digamos, las mujeres siempre estamos como en el conflicto de hasta dónde, porque si te pones muy corto es porque te pones muy corto, pero si te pones muy largo no estás ayornada, digamos, bueno, esas casillas donde nos van poniendo a las mujeres, a las disidencias y a nuestras corporalidades, para de alguna manera cumplir el rol que la sociedad necesita que cumplamos, que sigue siendo un rol absolutamente pasivo. Y la verdad que no aparezcan todavía hoy ese tipo de corporalidades, como decía Lucas, en los deportes, que es algo que también es interesante para pensar, digamos, ¿por qué no? ¿Por qué no una persona trans jugando en primera al fútbol? ¿Por qué no? Bueno, evidentemente tiene que ver con otras cosas, no tiene que ver ni con el mérito, no tiene que ver con las capacidades, no tiene que ver con las posibilidades incluso económicas o de clase, sino que hay algo que nos es negado, que es el espacio público, a quienes no cumplimos con la norma patriarcal hegemónica en este tipo de espacios, ¿no? Bueno, buenísimo, además también en relación a lo que decíamos del video, ¿sí? Esta idea de Nicole Neumann desnudándose en el espacio público y eso generando un colapso, bueno, ¿qué cuerpos están habilitados para eso? Totalmente. No sé, Lucas, si vos querés incorporar No, algo. yo, o sea, adhiero completamente esto que dice Delphi, ¿no? Y me parece que, digo, que la pregunta también por la diversidad corporal, o los tipos, o las corporalidades que aparecen, o que son posibles de aparecer en el campo del deporte, es, digo, también un ejemplo más de cómo lo deportivo, ¿no? El campo del deporte, digo, es claramente un espacio de reproducción de la dominación, y del poder, y hay múltiples ejemplos en torno a eso, digo, no solamente en torno a la no visibilidad de determinadas corporalidades, sino, por ejemplo, bueno, el otro día, en una cátedra también de periodo deportivo con unos compañeros, bueno, también discutiendo en torno al armado de la materia y demás, sale la discusión en torno a la serie de Michael Jordan de Netflix, ¿no? Bueno, ahí no, y algunos como diciendo, bueno, no, pero el ejemplo en torno a, bueno, lo rupturista, en torno a un negro jugando, digo, en esa dimensión, y en realidad, o sea, Jordan es blanco en las líneas de lo que reproduce y lo que representa, ¿no? Digo, cómo el deporte tiene la capacidad de incluir, ¿no? De socializar determinados cuerpos, corporalidades, razas, clases, pero, digo, homologarlas, bajo una misma lógica de un mismo dispositivo. Entonces, me parece que eso también es muy, digo, yo no soy ni un experto ni nada en deporte, digo, pero sí me parece que lo interesante del campo del deporte es cómo, digo, todas estas discusiones o estas relaciones, digo, aparecen, digo, claramente experimentadas, ¿no? Digo, como vivenciadas en el campo del deporte, digo, la relación, digo, también clase, género, deporte, es otra relación, digo, súper interesante. Ahí también, por ejemplo, la serie, esa sí la vi, la serie de Monzón, es también un ejemplo, un claro ejemplo de cómo se relaciona la idea de clase y deporte. Bueno, me parece que todas estas cuestiones, en torno a las corporalidades, el registro tanto de clase, de género y demás, son súper interesantes, para problematizar, que el deporte es, claramente un espacio de reproducción de la dominación y del poder. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Me parece que además, bueno, esto incorpora dimensiones, como también en esta discusión que es sobre esta idea de
quiénes son especialistas sobre el deporte. Porque digo, esto es algo que pasa mucho también con respecto al periodismo deportivo, en relación a la incorporación de ex deportistas que hablan y son la verdad revelada porque jugaron un mundial. Digamos, como esta cosa de la experiencia, que también digo, como funciona como un inhabilitante generalizado, y bueno, digamos, también tiende bueno, a reproducir un orden y un modo bueno, esto, de garantizar también estos lugares que se dan como naturalizados. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta para sumar, Mari, o si no podemos ya ir haciendo un cierre. A mí me parece que es súper súper valioso. Les agradecemos mucho hacerse este rato para esta juntada virtual, que a la cátedra nos suma mucho también. Además, bueno, de esta experiencia de la cursada de invierno, nos suma mucho en el sentido de pensar las agendas, ¿sí? Digamos, como cómo podemos pensar, digamos, la clase próxima vamos a trabajar con una entrevista que tuvimos con Alejandro Wall, y donde aparece como esta pregunta sobre, bueno, ¿cuáles son los desafíos del periodismo deportivo? Digamos, ¿qué características va a tener el periodismo deportivo que ustedes van a ejercer? Y realmente, digamos, como este escenario que nos plantean Delfina y Lucas en esa descripción, es un escenario bastante desolador. Obviamente uno piensa en todas estas situaciones que vienen a plantearnos y digamos, se siente mal, digamos, de pensar, bueno, vivimos en este mundo. Pero bueno, la verdad es que para poder transformarlo, primero hay que reconocerlo, hay que saber cuáles son las discusiones y al mismo tiempo pensar, bueno, también cuáles son las salidas. Es decir, digo, esto pienso que en el caso de pensar las masculinidades, que es una cuestión que planteamos en esta clase, bueno, indefectiblemente a los varones que estamos en este encuentro, que estamos participando de la cursada, digamos, nos moviliza, porque yo creo que ese es un momento para transitar la masculinidad con mucha reflexión y con mucha incomodidad también. ¿Sí? Digamos, como esta cosa de la naturalización ha hecho bueno, como que se reproduzcan ciertas lógicas y digamos, parece que fuésemos inocentes de alguna manera o víctimas, digamos, como hay un juego bastante perverso. Pero más allá de estas cuestiones, que yo creo que nos hacen también, digo, más allá del deporte, afortunadamente estamos en un momento donde, digamos, todas esas violencias que se han ocultado y que se han matizado durante todo este tiempo, bueno, digamos, nos ponen en una situación de incomodidad, y desde esa incomodidad hay que pensar también esto, bueno, ¿cuál es el mundo que viene? O ¿cuáles van a ser las características de este mundo que viene? Y sin lugar a dudas, hay algo de esto sobre lo que venimos insistiendo, como sin lugar a dudas hay públicos para consumir un periodismo deportivo no sexista. Sí, sin lugar a dudas, lo que nos pasa es que justamente la hegemonía nos plantea que el único modo, el único gusto legítimo es el de los 4 chabones hablando de fútbol. Como ese es el único modo, digamos, y se presenta como no hay discusión sobre eso. Digamos. Bueno, sin lugar a dudas, hay una transformación tecnológica, una transformación social, hay una serie de transformaciones que están poniendo totalmente en duda ese modo de funcionamiento, y eso es lo que nosotros queremos invitarles a sumar al análisis, es decir, que al momento de la producción periodística, bueno, estos elementos, estos conceptos que estamos sumando, les permitan nutrir y salir de ese círculo, ¿sí? Hay un círculo de, no sé, en Game of Thrones le llamaban como romper la rueda, bueno, esa rueda, digamos, como que de alguna manera ya está rota, digamos, ahora, hoy en día se sigue ejerciendo por la propia potencia, por el propio poder que lo ha constituido, pero sin dudas se viene otro mundo, entonces es necesario incorporar las preguntas de este nuevo mundo. No sé si alguien quiere decir algo, si no, ya estamos para ir a merendar.
Y bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Después les pasamos el video cómo quedó y nos dicen si lo podemos usar o no, pero a nosotros nos va a salir mucho porque digo, es en esta clave. Es decir, y muchas gracias también por esto, por meterse a discutir dentro del campo del periodismo deportivo, porque justamente lo que más necesitamos es que se abra, no que se cierre sobre los que supuestamente siempre son los legítimos para decirlo, sino que se abra porque es un problema de todos. Es decir, como claramente en esta cuestión de la reproducción de la masculinidad, de la reproducción de la violencia, el caso de Fernando Báez Sosa es más que claro. Y bueno, necesitamos tener respuestas para eso. Así que bueno, no sé, Mari, si querés mencionar algo. No, agradecerle a los compañeros, creo que más que claro e importante todo lo que trajeron a discusión para seguir justamente repensándonos nosotros mismos también desde nuestro rol de comunicadores y de comunicadoras. Así que eso, agradecerles. Bien, bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Bueno. Sí, gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos, con el resto nos vemos el viernes a las 4 de la tarde para la última clase de consulta. Nos vemos. Hasta luego.